qué clase social te consideras? Media. Por clase media. Media. Yo pobre. Pobre es lo que nos están dejando. Pobres a todos. Casi todos se consideran clase media. En este vídeo vamos a comprobar si eso es verdad. Esa casa hace 28 años costaba 3 kilos de oro. Hoy cuesta 3 kilos de oro. ¿Qué quiere decir? Que el oro y los pisos valen lo mismo, pero lo que no vale nada es el dinero. Escucha bien esta entrevista porque cambia completamente cómo miras el precio de una casa. Vamos a coger casos reales, números reales y vamos a calcular el patrimonio neto en directo. Y es que ese 10% concentra el 50% de la riqueza, es una locura. Y cuando entiendas este dato vas a empezar a sospechar en qué lado estás tú. Podría estar 3 años sin trabajar. Yo creo que la gente se cree que está en la clase social en la que no está. Quédate hasta el final porque vamos a darte una referencia clara para que puedas ubicarte tú mismo sin autoengañarte. Si te gustan estos vídeos, dale like al vídeo y suscríbete. Empezamos. En España casi todo el mundo dice que es clase media, da igual que ganen 1.200, 1.800, 2.500 o 3.000. Pero cuando miramos los números de verdad, la mayoría no lo son. Hoy hemos venido a las calles de Bilbao a preguntar a la gente qué clase social se considera y vamos a ayudar a analizar un poco para saber si esto es así. Vamos a preguntar a la gente cuánto gana, cuánto paga, si tiene o no tiene propiedades y vamos a intentar hacer el cálculo para saber cuál es su patrimonio neto. Esto nos da un dibujo bastante acercado para saber qué clase social somos. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Camarero, cocinero, hostelería. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente en el sector? Pues desde 500, 400, 1.600 en el mejor de los casos. Lo máximo que has ganado siendo camarero, ¿cuánto se podría decir que ha sido? Unos 1.600, que a 40 horas es el convenio. ¿Y lo mínimo? 400 euros sin contrato trabajando 6 días de la semana. Hasta aquí parece una historia normal, pero hay algo que casi nadie calcula. No es el sueldo, es cuánto te quedaría si mañana dejaras de cobrar. Quédate con esa pregunta. ¿Tú qué clase social te consideras? Obrera trabajadora, lo que hay. Si es que eso existe, obrera trabajadora. ¿Tú cuánto dirías que puedes tener como en patrimonio neto? Patrimonio neto, no sé, supongo que 0. ¿Tú ahora mismo pagas alquiler, pagas hipoteca? Alquiler, ¿Cuánto pagas de alquiler? 512. ¿Qué opinas tú de que se te vaya un tercio del sueldo en alquiler? Hombre, pues que está bien dormir bajo un techo, está mal no tener apenas para cualquier otra cosa. ¿Tú tienes pensado poder comprar en el futuro alguna vivienda aquí en Bilbao? Pensado, por supuesto que sí. Posible, eso es otra historia. O sea, claro que me encantaría vivir en mi ciudad, pero... ¿Has mirado un poco precios? Sí, hace un tiempo que no, pero sí estuve mirando. De hecho, me da miedo volver a mirarlo. De hecho, mira, tenemos el dato que desde hace 5 años hasta aquí ha subido el precio del inmueble, tanto de alquiler como de compra, un 30% aproximadamente. No, genial. ¿Qué opinas sobre esta problemática y cómo ves un poco el futuro en cuanto a, al final, todo el mundo queremos poder dormir bajo un techo, ¿no? ¿Y cómo ves un poco esto? Efectivamente, estaría bien que todo el mundo pudiera dormir bajo un techo, que fuese posible, accesible, no solo para los jóvenes, sino porque ya no es un problema los jóvenes. Siempre se enfoca en los jóvenes, ¿no? Ya no. O sea, ahora gente con 40, 50 años, o sea, es imposible que con 50 años, hace 2 días era impensable que con 50 años estuvieses compartiendo piso con tus amigos. Eso se suele decir una cosa de jóvenes, ¿no? Cuando tienes 20 años y te vas a compartir un piso con tus amigos y piensas que es la hostia, ¿no, tío? O sea, eso no puede ser. O sea, una casa te da estabilidad, te da posibilidades, te da la opción de tener tu propio espacio, compartirlo con quien quieras, poder formar una familia. No puedes formar una familia si estás a 2 meses de quedarte en la calle. No podemos ir a ninguna parte a este ritmo, está claro. Como ya hemos comentado en otros vídeos, el sueldo como tal no es riqueza. Lo que cuenta como riqueza es el patrimonio neto, porque puedes perfectamente tener un coche que vale 11.000 euros, pero esos 11.000 euros todavía los tienes que pagar. Por lo tanto, puedes ganar 2.000 euros al mes y que se te vayan 200, 300 en pagar ese coche. Eso haría que tuvieses unos 1.700 de patrimonio neto. Pero claro, luego tienes que pagar facturas, tema alquiler, hipoteca, lo que sea. ¿A qué te dedicas? Consultor de proyectos. ¿Cuál es tu rango salarial? Que nos puedes decir una franja. Entre 35 y 40. ¿Tú sabes a día de hoy cuál es aproximadamente tu patrimonio neto? El año pasado justo compré casa, pero... ¿Cuánto compraste aproximadamente, si se puede saber? 140. Vale, aquí en Bilbao. Sí. ¿Qué clase te consideras? Media. Mira, vamos, si quieres que nos te echemos un poco, porque esto... Hemos tenido que cambiar de ubicación, esto creo que es la primera vez que pasa por lluvia. ¿En qué te basas tú a nivel personal en decidir una clase social? Al final yo, como trabajo en el sector de la consultoría, pues puedo ver también más o menos los rangos salariales que se mueven en la industria. Teniendo como referencia eso, pues puedo decir que más o menos es media. Casi todos tiramos a la baja, ¿no? O sea, uno de la alta fijo que te dirá que es de la media. Yo te digo que soy de la media, no sé, igual otro pensará que no soy de media porque tengo, bueno, me he comprado casa, tal. ¿Cuántos meses aguantarías tú sin trabajar? Más de un año. Claro, yo tengo a mi pareja en casa. Bueno, claro, eso es importante. O sea, ¿en cuanto a que repartís gastos o en cuanto...? A eso voy.
más de un año fijo. No sé, como máximo 2 años. Con 2 años ya me empezaría a poner bastante nervioso de que ya no entra. Yo creo que se pondría más nerviosa ella, ¿no? Como... Sí, obviamente también. Está mirando como diciendo, a ver, cabrón, que esto no sirva para que ahora de repente digas... ¿A qué te dedicas? Soy comercial del sector dental. Soy de Asturias, pero en Vizcaya es donde tengo más negocio. ¿Nos puedes decir una franja salarial de lo que se puede ganar? No menos de 50-55 y de ahí para arriba. ¿Tú qué clase social te consideras? Debería de ser clase media, pero dadas las circunstancias, soy clase media alta. Yo creo que con lo que gano yo debería de mantenerse bien una familia. Yo soy una persona, soy padre, estoy casado, o con lo que yo gano una familia debería de mantenerse. O yo debería estar en la clase media porque soy un currante. Pero dadas las circunstancias y cómo está la sociedad hoy en día, yo soy de clase media alta porque yo puedo ahorrar. No soy una persona muy caprichosa, no soy una persona de irme de vacaciones, ni de comprar cosas, ni de tal, pero yo ahorro dinero. Viviendo en Asturias, no es lo mismo un compañero mío que un compañero mío en Barcelona, por poner un ejemplo. Yo vivo bien. Cuéntanos un poco en qué comparas, en qué te basas, cómo están los precios. Te pongo ejemplos de la calle. Una hora de zona azul en Oviedo cuesta 1,80. Yo viajo mucho, voy a Madrid, tener el coche en un parking 3 horas es mucha pasta. Vas a San Sebastián y ya no te quiero ni contar. En cambio vas a Coruña y es un precio normal. ¿Cuántos meses o años tú ahora mismo crees que podrías permitirte sin trabajar? Joder, me da vergüenza decirlo, pero podría estar 3 años sin trabajar. ¿Vergüenza por qué? Al contrario. Bueno, porque en mis circunstancias, trabajo mucho, pero mis circunstancias no son las mismas ni siquiera que las de muchos amigos míos. Yo creo que la gente se cree que está en la clase social en la que no está. Esta frase es clave, porque si no sabemos en qué clase estamos, entonces todo el debate está mal planteado. Más adelante vamos a ver por qué. También creo que la gente no ahorra. Yo creo que la gente joven está permitiéndose cosas que no debería de permitirse. Yo veo gente de 20, 25, 30 que han ido a Tailandia, no sé dónde, que se compran el tal, que viajan, que tienen 4 perros, que queman demasiadas etapas desde mi punto de vista antes. Y aparte de todo esto, yo creo que la sociedad nos está llevando a que las clases sociales se estén polarizando. Hay ricos y hay gente por muchas circunstancias, por inmigración, por las características de trabajo, por lo que se está pagando, pero también por otra parte creo que se está diferenciando porque la cultura del esfuerzo no se está fomentando. ¿Vale? ¿Te arrepientes de no haber quizá podido viajar más o te arrepientes de algo en concreto? No, porque esto ya son cosas personales. Yo he formado una familia que es lo más importante de mi vida, entonces mi inversión es en mi familia. Uy, qué bonito ha quedado esto, ¿no? Vale, tenemos aquí un dato que es que más del 20% de la población en España no llega ni a 500 euros de patrimonio neto. No 500 al mes, no, 500 en total de patrimonio neto. Y ojo, porque en este vídeo no estamos hablando solo de jóvenes, estamos hablando de familias. Familias incluso con 2 sueldos atrapadas en deudas. Porque aquí el problema como tal no es ganar poco o ganar mucho, es llevar una vida que realmente no nos podemos permitir. Vamos a hablar un poco sobre este debate, ¿no? Ya se va hablando mucho en los últimos vídeos, ¿no? Que la gente joven nos vamos a Bali, nos vamos a Tailandia, tenemos iPhones, nos compramos el mejor coche. Entonces, a día de hoy ya no eres clase media por tener cosas que antes te hacían clase media. Para saber qué clase eres tienes que saber lo que estamos diciendo, el patrimonio neto. Porque si ganas 2.000 y lo que te gastas al mes son 2.500, tienes un patrimonio neto incluso negativo. De hecho, si no tienes al menos unos 20.000 euros de patrimonio neto, no eres clase media. Y neto me refiero a que esté pagado, es decir, si te acabas de comprar una propiedad, te ha costado 300.000 euros, tienes que pagar los 300.000, tienes patrimonio negativo. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Soy comerciante, joyería. ¿La joyería está aquí en Bilbao? Sí. ¿El local donde tienes la joyería es propiedad o es en alquiler? Alquiler. ¿Y cuánto se puede pagar en un alquiler aquí que nos parece una franja? Desde los, no sé, 1.000 euros a los 25.000. ¿Tú qué clase social dirías que te consideras? Por clase media, por la forma de vida que llevas y la comparación que haces con arriba y abajo. ¿Tienes algún piso en propiedad? Sí. Cuando tú compraste, ¿cuánto podía costar esa propiedad? Pues no me acuerdo, pero una tercera parte de lo que vale hoy. Mira, yo te voy a dar un dato. Dame el dato, va. Esa casa hace 28 años costaba 3 kilos de oro. Hoy cuesta 3 kilos de oro. Claro, es verdad, un momento, pues claro, tú puedes hablarnos de oro. Pero vale muchos más euros. ¿Qué quiere decir? Que el oro y los pisos valen lo mismo, pero lo que no vale nada es el dinero. Oye, o vale menos el dinero. ¿Has invertido en oro? ¿Inviertes en oro? Sí, solo hay un dato. Mira, en los últimos 25 años ha subido un 350% el oro. Ya está, con ese dato creo que es suficiente. Locura, ¿eh? Nada que te dé ese dinero. O sea, si tú tenías hace 30 años 100.000 euros en oro, hoy tienes 1.000.000 de euros. El dinero vale menos. Entonces, ¿cuánto vale el oro y cuánto vale el dinero? ¿Cuál es el verdadero problema de que las casas sean más caras? El problema es que tu poder adquisitivo se está erosionando y esto cambia completamente cómo definimos la clase media. El resumen de todo esto del tema de los pisos y tal igual, que yo tengo una hija, es muy crítico porque cuesta mucho comprarse un piso, pero también es verdad que nunca ha sido fácil, ¿eh? Aquí hace muchos años las casas alquilaban habitaciones la gente para... Ya hace años, ¿eh? Sí, hace 50 años, quiero decir. Que la gente igual se compraba un piso y alquilaba una habitación para poder pagar la hipoteca. O sea que fácil no ha sido nunca. Ser propietario de un inmueble siempre ha sido complicado. De hecho, tengo aquí otro dato.
según el Banco de España, entre el 50 y el 75% de la población tiene entre 80.000 y 150.000 euros de patrimonio. Y aún así, esta gente sigue dependiendo del trabajo. El 50% central de la población española solo posee el 7% de la riqueza del país. Loco, ¿eh? Que por cierto, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Tener casa no significa tener riqueza como tal. Al final, de todo lo que dependemos, todo lo que no podemos prescindir, son obligaciones, son gastos, son cosas que tienen que estar ahí. Como por ejemplo, yo en mi caso, la nómina. Yo, si no le das like y te suscribes a este vídeo, yo pues no soy ningún tipo de clase. Así que ya sabes, échate un like, échate una suscripción, que no cuesta tanto, venga. ¿A qué te dedicas? Soy fontanero. ¿Nos puedes decir en qué franja salarial te puedes mover en un puesto como el tuyo? Pues ahora tengo mi propia empresa. Trabajas un montón de horas por 3.000 pavos. Normalmente se trabaja de esta forma en la que tú dices, ¿no? Que te pagan un poco a comisión, depende del trabajo que hagas. No, no va a comisión. Yo tengo un precio establecido por lo que cuesta mi trabajo. Se hace un presupuesto, el cliente lo acepta. Va en acorde a lo que está en los precios de mercado. El sueldo, en plan, no en tu caso, sino que nos puedes decir en el gremio, ¿no? En un poco el sector. Sí, por el sueldo mínimo establecido por el gobierno, pues anda por ahí, pues échale 200 o 300 euros más. ¿Qué clase social te consideras tú? Yo pobre. Pobre es lo que nos están dejando, pobres Vale. a todos. ¿Cómo dirías tú qué es lo que nos hace ser una clase u otra? Pues lo primero que sufragas tus necesidades, y tus necesidades te las buscas tú. A día de hoy, ¿tienes alguna propiedad? Sí. ¿Cuánto podrías tú ahora mismo aguantar sin trabajar? No he estado sin trabajar desde que empecé. No sé lo que es estar sin trabajar, ni el mes de vacaciones casi. Cuando al final te jubiles, ¿crees que serás capaz de vivir sin trabajar ya que has como normalizado tanto el trabajo en ti? No. Tendré un huerto, tendré algo para entretener. Siempre va a haber algo, eso siempre va a haber algo, segurísimo. ¿Se puede saber aproximadamente cuánto te costó hoy y cuánto puede costar ahora esa propiedad? Es que he tenido varias casas, he comprado, he vendido. Vale. O sea, hay veces que sales bien, hay veces que sales mal. Entonces el sector inmobiliario es difícil porque no es lo mismo una casa que yo comprara en el 2007 a una casa que le puedo sacar más valor ahora que el piso, que la vivienda ha subido. Entonces la rentabilidad de una compra a otra es diferente también, es que el poder adquisitivo que tengas en el momento. O sea, no ha salido gratis porque comprar una casa te cuesta sudor y lágrimas. El 80% de mi nómina era para la hipoteca. Si la gente está cobrando 1.200 pavos y están pidiendo 500 por una habitación, ya me dices tú a mí cuánto es eso también, un 50 y tantos. ¿Sabes? Hace años te podías meter pues, como con mis padres, o era diferente el sistema hipotecario. Ahora cada día es peor y va a más. Da igual el salario mínimo que haya, que lo pongan de 3.000. Si también incrementan en el IPC el piso de la vivienda, los impuestos y todo, tu poder adquisitivo final es el mismo. Lo que yo creo que más nos cuesta entender es que la clase alta no es la que más dinero gasta, sino la que más tiempo lleva invirtiendo. De hecho, muchos no tienen ni sueldos espectaculares, tienen muchos activos. Una persona que tenga entre 300 y 400.000 euros ya está en el top 10 más rico de toda España. Y es que ese 10% concentra el 50% de la riqueza, es una locura. Soy vasco, bueno, un trabajador como los que somos honrados, y pues aquí de vuelta buscando cómo incorporarme de vuelta con el sistema para lo que es vivienda, nada más. ¿Tú qué clase social te consideras? En el nivel 3, humilde. Yo estoy haciendo de mi parte lo antes posible para obtener un trabajo. En este momento no tengo ninguna estabilidad. Nos has contado que tú vienes de Bélgica. ¿En qué momento te fuiste a Bélgica? 2 años y medio, casi 3 años. Vale. No puedo cobrar mi desempleo de Bélgica porque hay que estar en Bélgica. ¿Qué es lo que te ha hecho querer volver aquí a Bilbao? El ambiente. Yo fui a Bélgica buscando un mejor trabajo, pero no es lo mismo. Ganas más, pero es todo muy caro. En España se come bien. Entiendo todo lo que se habla. Porque aquí en España tenemos, hombre, cultura. Yo aquí como mi paella, mi tortilla española. Porque ¿de qué buscas ahora mismo trabajo? En construcción. ¿A día de hoy no tienes ninguna vivienda en propiedad? Si no hay cupo, pues tendré que dormir afuera una noche. ¿Tú has tenido que dormir alguna vez en la calle? No, tengo 20 euros, pero los guardo para el transporte y para la comida. Tú has venido de Bélgica y no has venido con un colchón, no has venido con unos ahorros. Tengo mi bolso y tengo mis 2 maletas solo con la ropa necesaria. Tuve que dejar mi tele, muchas cosas que tenía de valor, y tuve que dejarlo porque no podía andarlos cargando. Solo pido que si hay alguien ahí que vea esto y me puede ayudar con un trabajo, no pido nada más.
Cuando hablamos de clase media no hablamos de etiquetas, hablamos de estabilidad. Y estabilidad significa poder cometer errores sin que tu vida se rompa. En el cierre vamos a juntar todo lo que hemos visto. De hecho, como ya comentamos en el vídeo anterior, tengo aquí los datos. En Bilbao el alquiler medio ya ronda los 1.600, 1.700 euros. Y no hablamos de pisos de lujos, hablamos de una vivienda normal. Y en zonas más céntricas como estas ya suben de 1.700 a 2.000. Una locura. ¿A qué te dedicas? Pues ahora mismo estoy en paro. ¿Qué sector estás especializado? ¿A qué te has dedicado? Soy ingeniero. ¿Por qué ahora estás en paro? ¿Lo has decidido tú? No, compró una multinacional la empresa y se llevó la producción a otras plantas y una cantidad importante de gente salimos. ¿Cómo has vivido tú un poco este proceso? Al principio es un shock, después lo aceptas, bueno, si quieres tirar para adelante lo aceptas, son cosas que pasan entre multinacionales y bueno, intentar acabar lo mejor posible y mirar para adelante. ¿Cuál es la franja salarial en la que te deberías mover? Yo después de muchos años de experiencia andaba una franja salarial alta, pero creo que ahora está más baja, pero no 70, 80. Vale. ¿Cuánto tiempo vas a poder aguantar sin trabajar ahora mismo? Hombre, afortunadamente mi mujer trabaja, la situación es desahogada, entonces bueno, bastante, varios años. ¿Qué clase social te consideras? Media. ¿A día de hoy tienes una propiedad que sea tuya? Sí. ¿La tienes ya pagada? Sí, ahora mismo sí. ¿Qué recomendarías tú o si tienes algún tipo de inversión, algo que te ayude a pensar en el futuro? Realmente tener una disciplina de ahorro, o sea, empezar una vez que ya tienes un sueldo suficiente como para pagarte tu casa, tener algo de ocio, etcétera, siempre pues todos los meses ahorrar algo, consigues un patrimonio suficiente para la jubilación, también para poder disfrutar de ella. Ha costado un poco más de lo habitual hablar de patrimonio neto. Creo que es importante que se pueda decir, al menos las franjas. Hace un bien para compartirlo. Yo sé que muchos de vosotros veis estos vídeos para conocer, ¿no? Para prepararos para el futuro y para sobre todo pues poder comparar y sobre todo aprender, que es lo importante. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos la semana que viene, ya sabéis, los jueves a las 6:30. Ir dejando en comentarios ciudades en las que queréis que sigamos visitando, porque todo esto es gracias a vosotros. Si no, no podríamos estar aquí. Muchas gracias.